Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y a este programa, ya han visto el título, Senadores, este programa de la emisora que hacemos además periódicamente, de un modo ya institucional. Este canal invita a debatir para que nos relaten qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, tanto los senadores en la Cámara Alta como sus señorías en el Congreso de los Diputados. También periódicamente vienen los portavoces del Parlamento de Canarias. Nos acompañan hoy y bueno, tenemos que agradecerles su presencia, don Alfredo Belda Quintana, que es senador de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma de Canarias. Bienvenido, don Alfredo. Muchas gracias. También nos acompaña don Aurelio Abreu Expósito, senador del Partido Socialista Canario PSOE por la isla de Tenerife. Don Aurelio, bienvenido. Muchas gracias. Está invitado y ha declinado su asistencia por obligaciones que su grupo parlamentario le ha encomendado, don Antonio Alarco, senador por el Partido Popular, del Partido Popular por la isla también de Tenerife. Bien, expresamos pues nuestro reconocimiento porque él deseaba venir y no lo va a poder hacer. En esta bienvenida que les hacemos a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, agregamos esa invitación a que ustedes participen en el programa, si así lo desean, a través del correo electrónico. En este momento tienen la dirección a pie de pantalla. Tomen nota y comuníquense si lo desean. Y también aprovechamos para recordarles que Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. Su línea editorial es pluralista, siendo un canal privado, trata de cumplir las exigencias de un servicio público. Tratamos en cada uno de los programas, todos y cada uno de los programas. E igualmente estamos en cabeza de las televisiones locales, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en el conjunto del archipiélago. Está claro que tanto en el área metropolitana como en el norte de Tenerife estamos pendientes de que la justicia y la inteligencia política pues, nos permitan reencontrarnos con ustedes después de 7 años que llevamos. Y estamos en el sur, en cuanto a través de la TDT, en el sur de la isla, digamos, hasta de ahora, siempre con esa esperanza de recuperar el total de Tenerife. Dicho esto, bien, pues vamos con ese informe que han elaborado los servicios informativos sobre el Senado. El Senado acoge a día de hoy a 262 parlamentarios, divididos en 6 grupos, donde quien más acumula es el Popular con 123 senadores. Le sigue el PSOE con 104 y ya más abajo, Entesa Catalana de Progrés con 16, el grupo que conforma Convergencia y Unió con 7, el grupo mixto con 8, donde se integra Coalición Canaria, y el de senadores nacionalistas con 4. De todos ellos, Canarias aporta 14 en la siguiente proporción: 3 por cada una de las islas capitalinas, 1 por cada una de las 5 restantes y 3 por la comunidad autónoma, a razón de 1 por designación inicial y otro por cada millón de habitantes. Las islas ya superan los 2 millones. Entre los canarios sí destaca la aportación socialista con 8 senadores, seguidos del Partido Popular con 4 y Coalición Canaria con 2 senadores. Es el Senado, la denominada Cámara de Representación Territorial, pues en ella adquieren protagonismo las materias relacionadas con el desarrollo autonómico y la política regional o local. Desde aquí parte la autorización de acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas, se dota, distribuye y regula el Fondo de Compensación Interterritorial, se adoptan medidas para obligar a las comunidades autónomas a cumplir con sus obligaciones legales y se aprecia la necesidad de dictar leyes de armonización de las disposiciones normativas de las propias regiones. La situación de la isla de La Palma como candidata a acoger el supertelescopio europeo, la financiación de los proyectos ferroviarios para la isla de Tenerife o la problemática del sector platanero son algunos de los grandes temas que se han abordado recientemente en el Senado y que guardan especial significación con Canarias.
Es por tanto una cámara representativa de la política española que por su condición territorial tiene también carácter de relevancia con el archipiélago. Hasta aquí el informe elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Bien, iniciamos el debate. Don Alfredo, adelante con su intervención. Bueno, muy bien, yo quiero saludar a todos los televidentes y agradecer a Canal 8 la oportunidad que nos da periódicamente de transmitir a la ciudadanía, a la gente, lo que hacemos en el Senado. Yo creo que es la única televisión que lo está haciendo ahora mismo y con periodicidad y por eso pues venimos muy a gusto a esta casa periódicamente y lo agradecemos, ¿no? En fin, las últimas iniciativas que yo he presentado y que ahí algunas se han mencionado en el reportaje que acabamos de ver. La última pregunta que hice la semana pasada fue a la ministra de Ciencia sobre el supertelescopio de La Palma, en el que dije yo que no había una implicación total del gobierno, tal y como se había visto para otros proyectos. Y en ese caso, bueno, la ministra... La ministra salió respondiendo, ¿no? Sí, bueno, dice que había poca aportación económica por parte del gobierno de Canarias, pero sí, es que eso es lo que se había acordado, o sea, las proporciones, la aportación de Canarias, del gobierno de Canarias, es igual o mayor a la aportación que hace Chile, un país entero, para la instalación en Chile, ¿no? Que es la otra opción, ¿no? que es por la que se ha decantado inicialmente el informe del Comité Asesor de la ESO, ¿no? Y entonces lo que trataba yo con esta pregunta no es de destacar quién invierte más, quién invierte menos, sino ser un incentivo, hacer un toque de atención al gobierno para que se implique más, dado que estamos... El presidente Zapatero está con la presidencia de la Unión Europea, que aproveche precisamente la presidencia de la Unión Europea, porque ¿quiénes forman la ESO? La ESO es la organización astronómica del hemisferio austral, de los observatorios del hemisferio austral. ¿Quién la forma? 14 gobiernos europeos, todos pertenecen a la Unión Europea, excepto Suiza, ¿no? Entonces, lógicamente, algo deberá influir el presidente de la Unión Europea de turno en cuanto a la decisión final para que se instale en La Palma, que con niveles de calidad excepcionales y uno de los únicos lugares del mundo donde se puede instalar, la aportación que se hace por parte de España en su conjunto es muy superior a la aportación que se hace desde Chile, y eso conseguiríamos con esta instalación científica, uno de los objetivos que está marcado tanto por parte del Gobierno de Canarias como por parte del Gobierno del Estado, que es diversificar la economía canaria, crear un desarrollo en una materia que podemos aprovechar las potencialidades del archipiélago, la astrofísica, la ciencia, la investigación, el desarrollo, todo lo que eso generaría, no solo ya en puestos de trabajo directos, sino en un montón de actividad alrededor indirectos, alrededor de la actividad científica propiamente dicha, ¿no? Y esto permitiría que no dependamos exclusivamente, casi como estamos dependiendo ahora, del turismo, y con efectos o bien por la crisis, o bien por los controladores, o bien por el volcán de Islandia, estamos siempre con problemas y con el turismo en peligro. También abordaremos eso. De todas maneras, yo quería, antes de que intervenga don Aurelio Abreu, yo quería preguntarle, ¿no cree usted, señor Bella, que no se dice, al menos con la insistencia que sí se le ha reprochado al gobierno de Rodríguez Zapatero, el que no ha puesto toda la carne en el asador en este tema, que también es una decisión que corresponde a los científicos, que corresponde a ese grupo, digamos, de cabezas pensantes que están en torno a... O sea, que no solo depende de los políticos. Al final es una decisión política, pero en la cual influyen también, pregunto, sí, influyen también mentalidades científicas, órganos científicos, poder científico. Efectivamente, por eso yo comenzaba mi intervención exponiéndole a la ministra que el informe del Comité Asesor,
que lo hacen unos científicos, es cuestionable, tal y como cuestionó el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, porque no se habían ponderado adecuadamente determinados parámetros, determinadas cosas, como la sismicidad de Chile frente a la estabilidad de La Palma, como los efectos del Niño en el clima de Chile que puede tener en el futuro, como, en fin, una serie de la estabilidad en las capas altas de la atmósfera que tiene La Palma y Chile no. En fin, hay una serie de cosas que pueden ser discutibles, ¿no? Muy bien. Y desde ese punto de vista, ante una igualdad casi de condiciones objetivas, científicas, pues claro, ahí ya luego entran ya otros factores políticos y económicos para la instalación de él. Y es lo que queremos potenciar, ¿no? Aurelio. Muy bien, yo igualmente que el compañero Alfredo, pues agradecer a Canal 8 pues la oportunidad que nos brinda a los senadores, tal como está la situación política en este momento, con el nivel de crisis y de crispación que hay. Yo sigo insistiendo mucho que hay un altísimo porcentaje de personas, de hombres y mujeres, que se trabajan la política por dignidad, por principios, y desde luego esto es una oportunidad de demostrarlo, ¿no? Es decir, en la Cámara, que es la Cámara territorial, pues el compañerismo que existe entre los diferentes senadores de los diferentes partidos políticos, los grupos parlamentarios, pone de manifiesto que es la Cámara donde mayor acuerdo se saca por unanimidad. Y en este caso, pues continuando un poco con el tema del Gran Telescopio de La Palma, poner de manifiesto también que ha sido una apuesta importante por parte del Gobierno de España en ese convenio del Plan Territorial de Canarias, con una aportación de 300 millones de euros por parte del Estado. Y yo creo que la ministra ha sido como muy precavida, ¿no?, en esta situación, no ha querido lanzar las campanas al vuelo, pero desde luego sí hay un compromiso, y además también puso de manifiesto que ha pedido un nuevo informe a diferentes equipos asesores, porque yo creo que es una apuesta interesante para Canarias y decidida por parte del Gobierno. Y también, pues de luego, es una oportunidad que, siendo la presidencia de turno de Europa, pues de luego involucrar a todos los países europeos, porque el colocar esa gran obra en Canarias, pues es una apuesta de futuro interesantísima para Canarias, ¿no? Usted todavía tiene esperanza, ¿no?, en este tema. Por supuesto. ¿Cuándo más o menos, qué fecha más o menos se estima que habrá una decisión? Pues no se sabe, incluso estaban pidiendo que se retrasara un poco la decisión para afianzar ese contrainforme científico, por así decirlo, para poder estar en igualdad de condiciones tanto La Palma como Chile, y al final que decidan los países que pagan esto, que son los 14 gobiernos europeos que son los que forman la ESO. Y ha mencionado antes, don Alfredo, de pasada, pero esas consecuencias del volcán de Islandia, consecuencias que también estamos padeciendo en Canarias. Efectivamente, como comentaba... No en los vuelos, digamos, no, de Madrid para acá y de aquí para Madrid, exactamente, pero sí de Madrid para arriba. Exactamente. Ahora mismo, vamos, todos sabemos que la mayor fuente de turistas que viene a Canarias proviene del Reino Unido y de Alemania. Pues está afectando a esos vuelos y al norte de Europa, ¿no? Los escandinavos también. Entonces, claro, se nos plantea un problema, lo decían esta mañana responsables del sector turístico, que los turistas que no han podido salir, más o menos están saliendo hacia Madrid y desde allí pues buscan otras vías alternativas a través de autobuses, barcos, trenes, pero no pueden llegar los que tienen que venir. Y entonces las próximas semanas nos podemos encontrar con los hoteles que debían estar medianamente llenos de turistas, pues prácticamente vacíos. Y puede afectar y puede hacer peligrar puestos de trabajo en el sector turístico y en el sector de la hostelería en general, ¿no? Y eso es muy grave, el que se produzca, porque no tenemos otra alternativa. No es como en la península, que tienen pues aves, tienen la vía terrestre. Nosotros tenemos el barco, pero estamos tan lejos que un barco de aquí a la península todo el mundo sabe que tarda 2 días y medio. En fin, las dificultades son muy grandes y hay que hacer todo lo posible para esta mini crisis ahora ocasionada por un fenómeno
Inesperado de completamente. la naturaleza, pues, porque claro, es que llevamos unos meses entre la crisis, comentaba yo antes, entre los controladores en diciembre que se pusieron en huelga a principios de año también, no sé qué, que parece que eso está ya arreglado. Precisamente el pleno del otro día aprobamos ya la ley que regula todo el sistema de control aéreo. Y este tema, pues vamos, llevamos unos meses bastante nefastos o dificultosos para que el turismo repunte y la crisis vayamos superándola con lo que hoy forma parte de la base de la economía de Canarias, que es el turismo. Muy bien, don Aurelio intervendrá en cuanto reanudemos el debate, y yo le voy a plantear, ya le anticipo que le voy a plantear, le planteo ya si el asunto del volcán de Islandia pues lo ve también en líneas generales como don Alfredo, o tiene algo que añadir. Habla usted en cuanto reanudemos. Estamos en Canal 8 con el programa Senadores, uno de esos programas habituales, periódicos, que hacemos con los senadores, con los diputados del Congreso y también con los portavoces del Parlamento de Canarias, en esta ocasión con los senadores. Nos acompañan don Aurelio Abreu Expósito, senador del Partido Socialista Canario PSOE por la isla de Tenerife, y don Alfredo Belda Quintana, senador de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma de Canarias. Hemos tenido una primera parte del debate, ahora vamos con la segunda, y yo le anticipaba a don Aurelio que iba a plantearle, o que le iba a preguntar si estaba o no de acuerdo con los planteamientos del señor Vela, en los que había hecho de la afección que puede tener el volcán de Islandia en la economía, en el turismo y por lo tanto en la economía del archipiélago, después de lo que es la propia crisis, de lo que ha sido toda la huelga y todos los inconvenientes que han planteado los controladores aéreos, y ahora el volcán. Parece que esto es inevitable, ¿no? No hay nada que hacer. Sí, la naturaleza nos está jugando en este momento una mala pasada, ¿no? Yo creo que debe ser objeto, porque tal como está la situación y como la ha descrito, pues debe ser objeto de tratarse en la comisión mixta para el seguimiento del Plan Territorial de Canarias entre el Estado y el Gobierno regional, de cara a paliar tomar algunas medidas con respecto a la afección del turismo, ¿no? Creación de puestos de trabajo, desarrollo socioeconómico de esta tierra, y desde luego igual se debe incluir en esa comisión para tratar alguna ayuda por parte del Gobierno y el Gobierno regional para empresarios y la creación de puestos de trabajo en ese sentido, ¿no? Esto afecta más evidentemente a la Comunidad Canaria que cualquier otra comunidad autónoma de la península, y de Baleares, ¿no? Alfredo, es decir, en cuanto al transporte, en cuanto a la movilidad, en cuanto a los paquetes de contratación que tienen los diferentes hoteles, y desde luego debe ser objeto de un estudio por parte de la comisión mixta, ¿no? Bien, este es un planteamiento. El otro planteamiento dentro de la crisis pues está o se perfila en las... Bueno, por cierto, comentaban ustedes al hilo de la actualidad que acaban de aprobar en el Senado, en la Cámara Alta, pues la norma en la que, se van a acabar, esperemos, los usos y abusos de los controladores aéreos. ¿Realmente esa ley va a hacer pensar, a racionalizar un poco el trabajo de estos profesionales o no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque había un exceso de horas extras y, bueno, se han hecho públicos los salarios de los controladores aéreos y, bueno, en algunos casos hasta triplican los de un ministro, en fin, los sueldos, ¿no? Pero en todo caso lo importante de esto es que se va a racionalizar, y yo creo que ha tenido un efecto positivo ya, porque ahora se terminaba el convenio en abril, en este mes, y había una amenaza de huelga para Semana Santa y no ha pasado absolutamente nada, porque estaba ya en vigor el Real Decreto Ley, convalidado por el Congreso de los Diputados, y con esta serie de medidas
Bueno, pues esperemos que se garantice efectivamente la seguridad y que se pueda gestionar mucho mejor lo que es el tráfico aéreo con unos parámetros de racionalidad, no unos parámetros que prácticamente se dejaba a la voluntad de los propios controladores los turnos, la organización del trabajo, por así decirlo, que siempre es responsabilidad de la empresa, en este caso AENA, ¿no? Entonces, ahora es AENA quien organiza y lógicamente hay unas medidas para los incumplimientos, etcétera, pero bueno, que AENA tiene que tener también mucho cuidado a la hora de organizar esto, que lo organice bien, para que no pase nada y no nos veamos afectados en otros problemas derivados de esta. Yo creo que en principio la normativa está bien, ¿no? Hemos notado unos efectos positivos y bueno, y puede incluso dar oportunidades para nuevas incorporaciones de más controladores si hace falta, porque como ahora ya no tienen que hacer, o sea, están limitadas las horas extras que pueden hacer, pues lógicamente tendrán que contratar a más controladores para desarrollar esa labor y a lo mejor la sobrecarga que tenían antes y desarrollan su trabajo con mayor seguridad, pienso yo. Vamos. Aurelio, otro de los aspectos que se tocaban, usted ha enumerado de pasada, es el asunto del plátano, que bueno, que de alguna manera ha planteado polémica también dentro del archipiélago por algunas declaraciones de algún parlamentario nacional socialista y también pues como reacción sobre todo en la isla de La Palma y por parte de algún parlamentario nacional como el señor Perestelo u otros, ¿no? ¿Cómo ve usted ese conflicto del plátano? Aunque parece ser que la administración del Estado sí ha hablado de compensar o ha hablado me parece, ¿no? Pero eso es así, va a ser así o eso es como para remediar la protesta. Quiero hacer un apunte también como continuación al tema de los controladores, que en aras de esa concordia que existe en el Senado entre los diferentes senadores, pues una propuesta precisamente de Narváez, senador por la Isla del Hierro, propicia también una negociación para que se amplíe el horario en el aeropuerto del Hierro. Yo creo que ha sido una negociación magnífica para los visitantes de la Isla del Hierro y por supuesto dentro de este marco de negociación con la ley, ¿no? Y ¿de qué horas a qué horas? En verano, a partir del mes de julio, pues que el último avión de la Isla del Hierro que sale hacia Tenerife a las 4 de la tarde pueda salir a las 6 de la tarde. Yo creo que ha sido una negociación buena para la isla, ¿no? Y con respecto a lo del plátano, yo quisiera partir de entrada disculpando al diputado José Segura, porque yo creo que no fue afortunada esa palabra que empleó, así lo ha comentado él y yo creo que estamos en la situación de decir que el sector del plátano va a seguir contando con el apoyo que tradicionalmente los gobiernos del Partido Socialista a nivel de España pues vienen y a nivel de Canarias viene haciendo hacia el sector del plátano, porque creo que es un cultivo importantísimo para la isla y de todos los aspectos, ¿no? Y además con la caída del arancel, desde luego hay un compromiso de llevar hasta el 50% el transporte de mercancías de Canarias a la península en función de la caída de dicho arancel. Y poner de manifiesto también que estos días estamos viendo casos curiosos y que desde luego la Asociación de Productores debe hacer un mayor esfuerzo junto con todas las instituciones para resolver. Es que mientras aquí se le está pagando el kilo de plátanos al productor a 0,19, 0,20 céntimos, en Península vemos como el kilo de plátanos está a 2,95 de euros, casi 3 euros el kilo. Esa gran diferencia que hay entre lo que se le paga al productor y lo que compra el consumidor en Península hay que resolverlo. Esa cadena de intermediarios, esa cadena de comercialización hay que resolverla, independientemente que entre todos tengamos que ponernos de acuerdo, porque en un momento como el actual, si hay un sector que merece una atención especial es el sector agrícola, no solo el plátano, sino también el tomate. Y desde luego esa solicitud de ayuda al transporte 100% mercancías desde Canarias a la península es un objetivo a conseguir por todos los partidos políticos en este momento, ¿no? Pero oiga, dice que han comentado antes ustedes que están
en la Cámara Alta no pasa como en el Congreso de los Diputados, que hay más rifirrafe y que bueno, que en el Senado ustedes casi siempre están de acuerdo y que hay mucho pacto y hay mucho consenso y hay mucho tal. Pero bueno, en algo estarán en desacuerdo. Díganme alguna cuestión relacionada con Canarias en la que están radicalmente en desacuerdo. Bueno, Venga, vamos a ver. vamos a precisar, empezar por ahí. Por ejemplo, con respecto al plátano. Yo el otro día, hace un par de semanas, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, el ministro Moratinos tenía una comparecencia para explicar la próxima cumbre Unión Europea, América Latina, Caribe. Y yo lo primero que le dije es los perjuicios que le preguntaba sobre cómo se iba a solucionar los perjuicios que se le estaban ocasionando al sector platanero con el acuerdo con Colombia y con Perú, con una bajada bestial de los aranceles a los que incluso se había comprometido la Unión Europea con anterioridad, que son muy por debajo de esos compromisos con lo que está hundiendo el sector. Y bueno, Moratinos me habló de buenas palabras, me contestó bien, transmitiendo tranquilidad, que iba a haber medidas compensatorias. El problema es que yo le decía que no vemos materializarse esas cuestiones, esas compensaciones, esas ayudas. Hoy están en La Palma reunidos la cumbre con representantes de todas las administraciones y del sector platanero para intentar buscar soluciones. El tema del transporte es fundamental. Hay un acuerdo, uno de los puntos básicos del acuerdo de Coalición Canaria con el gobierno del Estado para apoyar los presupuestos del Estado era el incremento de las ayudas al transporte de mercancías. En 3 años hasta el 70%, ¿sí? Y este año en concreto el 10% más. Eso esperemos que se cumpla, pero todavía no se ha cumplido. No lo vemos materializado, porque no olvidemos que el plátano cumple una función no solo ya de sector primario en las islas, de abastecer de determinados productos o sector exportador, sino también protege el territorio. Tiene una labor de protección medioambiental, el propio plátano, es cultura, es tradición, en fin. Hay una serie de elementos que pueden hacer que para Canarias la Unión Europea, aprovechando que España tiene la presidencia de turno de la Unión Europea, se establezca algún tipo de excepción, pero lo que pasa es que ya se ha firmado el acuerdo con Perú y con Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el Estado, como ha firmado, es parte de ese acuerdo de bajar los aranceles, tiene que compensar, porque ha sido el Estado español, en fin. Y este es quizá el punto de desacuerdo, es que todos estamos de acuerdo que hay que proteger el plátano, pero el gobierno dice que sí, pero nosotros decimos, pues venga, ya, búsquense ese tipo de compensaciones. El otro día se aprobó una moción para que se declare la calidad específica del plátano de Canarias para que tenga determinadas peculiaridades dentro de la Unión Europea de indicación geográfica protegida, para que pueda acceder a determinadas ayudas, que pueda acceder es como las denominaciones de origen de los vinos, pues lo mismo, algo parecido para el plátano, que recibe unas protecciones especiales. Pues en eso es en lo que hay que trabajar, esas ayudas al transporte, y porque lo que no podemos es que se deje de cultivar, porque entonces nuestro paisaje tradicional y nuestra forma de vida y nuestros productos tradicionales van a desaparecer. Claro. El otro aspecto, digamos, lamentable es que con estas bajadas de arancel para los países, o algunos países iberoamericanos, la firma de esos... el problema es que no se van a beneficiar la clase trabajadora, sino que el beneficio va a ser para las multinacionales, para las grandes empresas, para los grandes trolls, como se quiera denominar, ¿no? Y no va a repercutir, parece ser, en absoluto en esos sueldos de hambre, en esos sueldos de miseria que los trabajadores de esos países, hermanos,
están percibiendo. Es que el banano en esos países está controlado por las multinacionales de la fruta norteamericanas. Estamos en eso. O sea, Estamos en eso. Eso es lo y que quería es decir. la presión de esas grandes multinacionales lo que siempre ha estado presionando a la Unión Europea para bajar los aranceles, para entrar en un mercado que saben que es de alto poder adquisitivo y en un mercado que hasta hace poco pues es nuestro mercado natural y el que teníamos hasta cuando entramos en la Unión Europea, Canarias entró en la Unión Europea, tenía una protección para la producción platanera. Con el protocolo 2 famoso aquel, teníamos una peculiaridad específica con respecto a las producciones plataneras. Es lo que nos puede pasar incluso con la inversión de empresas en África, sin regularizar y sin garantizar los derechos de los trabajadores en esos países, que por lo menos les ayude a salir de la pobreza en la que están, ¿no? Yo creo que las ayudas deben de ir encaminadas poniendo como condición que las mejoras laborales de esas personas pues estén garantizadas. Y desde luego la exportación a Europa, también nos daban un dato, en Barcelona pues 1 euro el kilo de plátanos que viene de Iberoamérica y en Francia a 2,5 euros, es decir que las multinacionales están hundiendo el mercado español con precios bajos, mientras en Europa lo tienen a un precio alto para luchar contra el plátano canario. Yo creo que también habría que hacer algo desde el punto de vista de los productores para denunciar esos precios a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Se ha dicho también que había productores, incluso canarios, que estaban creando compañías en Madrid. Yo ese dato no lo tengo. Sé que, tema, digamos, por ejemplo, de hacer la mala competencia al propio plátano canario. Eso se comenta, pero desde luego yo no tengo ese dato. Lo que sí es verdad es que en épocas Podemos preguntarle a Pepe Segura. Bueno, no está aquí presente, ¿no? A ver qué sabes. No está presente, sí. Continuaremos enseguida con la tercera parte del programa. Hemos consumido la segunda. Alfredo Belda Quintana, senador de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma de Canarias, y don Aurelio Abreu Expósito, senador del Partido Socialista Canario PSOE por la isla de Tenerife, son los dos senadores que hoy protagonizan este debate. Hemos tenido 2 partes del debate y ahora vamos con la tercera. La iniciamos, como siempre, con las cámaras de Canal 8 en la calle. La pregunta en esta ocasión es: ¿conoce a algún senador canario? Me suena Antonio Alarcón, pero no lo conozco. Sí lo he leído en los periódicos y eso, pero yo políticamente entiendo poco. ¿No? La verdad que no. Es que de la política paso, sinceramente. O sea, que paso total. No tengo ni idea. La verdad que no. Porque no me gusta mentir. No, mi niño. De política no tengo ni idea. No conozco a ninguno. No los conozco de verlos a todos en la tele, pero no sé quién es el senador ni quién es el alcalde. Ese sí sé quién es, Cerolo, pero no estoy pendiente de la política. Pues ni idea. Entonces, hombre, trabajar por Canarias supuestamente. Creo que esté trabajando por Canarias y esperemos que lo haga bien. Si no hay otro más que yo sepa, no. Patricia del Partido Socialista, esa sí que no la he visto ni lo he oído tampoco mucho. Pero... La verdad es que no ellos, sino cualquiera de ellos para mí representan muy poco, sobre todo para el bienestar de los ciudadanos, y ellos miran nada más que los intereses políticos, para mi opinión, ¿no? No tengo ni idea porque a mí los políticos sinceramente me han decepcionado totalmente. Los canarios, empezando por los ayuntamientos, gobiernos autónomos, el central, gobierno central, todo. O sea, para mí. Bien, pues nosotros desde aquí modestamente queremos contribuir a que sean más conocidos nuestros senadores, nuestros representantes, en una Cámara que aunque tiene la aspiración de Cámara Territorial, todavía no responde a eso. Sí, va poco a poco, pero todavía no. Hombre, formalmente la Constitución dice que es la Cámara de Representación Territorial, sí, pero cuando aprobamos una ley o metemos una enmienda en una ley y luego vuelve al Congreso, es el Congreso el que tiene la última palabra. Entonces, mientras eso no cambie
y el Congreso en la mayor parte de las cosas tenga la última palabra y no se atribuyan unas funciones específicas al Senado, tal y como se hace en otros países. Por ejemplo, el Bundesrat alemán, que es el Senado alemán, tiene unas competencias específicas diferentes del Bundestag, que es el Congreso de los Diputados. Entonces, ahí cada uno tiene delimitadas sus funciones y debería de delimitarse para que el Senado se encargue de determinadas cosas y tener la última palabra en determinadas cosas y el Congreso pues en otras muchas. Pero hasta que no se haga esa reforma, yo me temo mucho que el papel del Senado va a seguir siendo un papel secundario, es un papel de control político también, es un control adicional al gobierno que se hace, que siempre es bueno controlar al gobierno, pero en cuanto a la legislación, por ejemplo, pues estamos en un papel secundario, ¿no? No agota, dicho con otras palabras, no agota su utilidad, la utilidad que podría tener. Pero sí, es que eso, oiga, los grandes partidos, que aquí hay dos bueno, falta el del Partido Popular, pero los grandes partidos y los partidos territoriales, nacionalistas y tal, son los que tienen la palabra. ¿Por qué no le han hincado el diente a eso? Es indudable que si no hay acuerdo entre los dos grandes partidos, en este caso Partido Socialista y Partido Popular, pues es difícil, ¿no?, por las mayorías que están en el arco parlamentario, pero afortunadamente en la última etapa de gobierno, por ejemplo, en los últimos 6 años de gobierno Zapatero, pues ha adquirido mayor protagonismo por ese comisiones de control, presencia del presidente, presencia de los ministros, y una vez cada 15 días pues tenemos allá a los ministros. Ese protagonismo del Senado se ha adquirido precisamente como consecuencia de esas comparecencias del gobierno, y desde luego tiene que haber un acuerdo mayoritario de los partidos políticos. De todas formas, yo pienso que esto no se ha llevado a cabo porque ni al PP ni al PSOE le interesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en España, ahora mismo con el sistema que tenemos, o gobernará el PP en unos momentos o gobernará el PSOE en otros. Y a ningún gobierno le gusta tener una Cámara de signo contrario, con una mayoría de signo contrario a la que tiene, como ha sucedido en las últimas legislaturas en el Senado, que precisamente la fuerza mayoritaria en el Senado es el Partido Popular, que es contraria a la que está gobernando a la mayoría del Congreso de los Diputados y contraria al gobierno. De tal forma que si realmente se modifica, pues habría algunas cosas que, imaginémonos que presenta el gobierno un proyecto de ley y al final sale, y que le corresponde la decisión final al Senado, y sale una cosa distinta a lo que plantea el gobierno, con lo cual no le interesa ni al PSOE ni al PP, porque saben que las políticas les pueden salir contrarias a las que ellos proponen desde el gobierno. Eso les pasa como a los 3 partidos del Parlamento de Canarias, con la reforma electoral, del sistema electoral, lo mismo. Mucho tal, una vez el PSOE, otra vez el... Pero al final, como no les interesa a ninguno de los 3 abrir el abanico representativo y quedarse como están, pues así estamos. Lo que comentaba antes, es decir, las mayorías en el Senado propician el tipo de debate y de consenso mayoritariamente en contra de la posición del Partido Popular, porque los acuerdos se sacan con el Grupo Mixto y los nacionalistas, y desde luego con la soledad del Partido Popular en el Senado, pero podría pasar al revés, efectivamente. Podría pasar. De todas formas, con respecto al tema electoral, yo siempre he dicho, aquí en Canarias, sí, siempre he dicho que el bajar las barreras en la práctica no altera el sistema de mayoría. Es decir, ningún partido, aunque entre una nueva fuerza política con 2, o con 1, con 2, eso no altera los pactos que se puedan hacer entre fuerzas políticas. No se altera sustancialmente, con lo cual el tema, todo el debate sobre la reforma del sistema electoral es falsa, porque al final los resultados no van a ser los que dicen que pueden ser, ¿no? Bien, yo quería preguntarle tanto a don Alfredo como a don Aurelio, ¿en qué cosas están ahora metidos? ¿En qué negocios están? Negocios quiero decir políticos, vamos. No se me interprete mal. ¿En qué negocios camerales? Precisamente estaba esta tarde preparando unas preguntas sobre los trenes, sobre los trenes de Tenerife, el tren del sur y el de Gran Canaria también,
porque ahora hay una polémica que ha surgido la semana pasada, que está planteada en el propio Cabildo Insular, con respecto a que no están en el plan extraordinario de infraestructuras del Ministerio de Fomento, del Gobierno del Estado. Lo que sí es cierto es que están las cantidades consignadas presupuestariamente para la redacción de los proyectos, porque eso fue una parte del pacto, del acuerdo con Coalición Canaria, y está dentro de este acuerdo que está firmado, están las infraestructuras ferroviarias con las cantidades para los proyectos, y eso está en los presupuestos generales del Estado. ¿De los dos trenes? De los dos. Lo que no está es el presupuesto correspondiente al año siguiente, que es para poder adelantar y poder sacar a concurso ya la obra, no ya la redacción del proyecto. Del 2011. Claro, claro. Y eso, cuanto antes se adelante, o lo ideal es que hubiera un acuerdo para que se adelantara de alguna forma, se pudiera anticipar. Hay algunos mecanismos que se pueden anticipar presupuestariamente las obras, luego con el compromiso del Estado a través de un convenio de que aporte al año siguiente esa cantidad adelantada por alguna administración, e incluso por los propios que ejecutan, los propios adjudicatarios de las obras, ¿no? Pero en definitiva estaba preguntando un poco cómo estaba este asunto y preparando una serie de preguntas en relación, porque la movilidad, la conexión, en unos momentos de crisis económica uno tiene que buscar trabajo donde encuentre, y una conexión rápida para que una persona no tenga que estar cambiando de domicilio es fundamental, y para buscar trabajo en el sur si hace falta, y poder desplazarse en 45 minutos sin ningún tipo de problema, para esta isla es básico. Bueno, hay un tema que va a verse afectada toda Canarias, por ejemplo, la modificación de la ley de puerto, que soy ponente en la Comisión de Fomento y está en el debate en el Congreso en este momento, y que bueno, los puertos tanto de esta provincia como de Las Palmas pues se van a ver afectados en cuanto a la funcionalidad, y esperamos llegar a acuerdos. Hay acuerdos ahora mismo con el Partido Popular en el Congreso, enmiendas presentadas por Coalición Canaria que van en la línea de transaccionarlas, y espero que beneficien. De la misma forma también en la Comisión de Sanidad, pues el tema del Pacto por la Sanidad o el tema de los productos farmacéuticos, que yo creo que van a beneficiar a Canarias en cuanto al coste que afectan a los ciudadanos, y el consorcio de turismo para el Puerto de la Cruz, que están en este momento viendo todos los estatutos para la funcionalidad, y ya una vez puestas de acuerdo todas las administraciones, pues poner en marcha algo tan importante para el norte de Tenerife, ¿no? Y desde luego para el tema de los trenes, yo creo que hay un compromiso, lo manifestó el ministro cuando se presentó el convenio en el Cabildo de Tenerife y en el Cabildo de Gran Canaria, y desde luego el presupuesto del 2011 debe ser clave en la negociación tanto de Coalición Canaria como el Partido Socialista para incluir la financiación. Y desde luego también ponernos de acuerdo aquí en esta tierra a la hora de las grandes infraestructuras, porque una vez más empiezan a surgir esos movimientos llamados ecologistas en contra de algo tan esencial para la movilidad. El eslogan el otro día que decía el ministro y el presidente del Gobierno cuando se presenta el plan de infraestructuras para España, con financiación público-privada, y que desde luego no está la infraestructura de Canarias, pero creo que el plan territorial de Canarias, el plan Canarias debe de incluirse esas cantidades, y en la línea de negociación de la agenda para ponerlo en marcha, pero bueno, tenemos que salir en defensa de una obra tan importante para el norte de Tenerife, para el sur y para las islas como es Las Palmas y Tenerife. Y desde luego esta isla no puede estar al margen de las infraestructuras ni del desarrollo socioeconómico. Además, las infraestructuras ferroviarias son limpias, es decir, evitas traslados en coches particulares, en autobuses, evitas emisión de CO2 a la atmósfera, porque utilizan energía eléctrica, que bueno, que si se cambia y se pone el gas en vez del fuel, pues sería mucho menos incluso la cantidad que es necesaria para generar esa energía eléctrica. En definitiva, hay que procurar también ser razonables en estos puntos. Bien, se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención. Si ustedes quieren agregar algo o algo que tuvieran pendiente de decir hoy que no hayan dicho, pues este es el momento. Última intervención, don Aurelio.
Yo, desde luego, agradecer a los ciudadanos la sinceridad con la que muchas veces expresan el conocimiento que tienen de la clase política, y termino por lo que empecé. Creo que deberemos hacer un esfuerzo entre todos los partidos políticos para que todos estos casos que nos están afectando a todos, casos de corrupción, casos de malos modos en la política, lo dejemos en manos de los jueces y le hablemos a los ciudadanos de los problemas que realmente les interesan. Y son muchos para la sociedad en general, y desde luego tenemos muchísimas cosas que hacer antes de estar pues, maltratando a la política, ¿no? Sí, Bueno, yo coincido ahí con Aurelio, y desde luego aquí yo soy partidario que el que meta la mano en la lata del gofio, que tiene que pagarla. No podemos permitir esto. Ahora, tampoco se puede generalizar y como si todos, hay muchísimos políticos, personas con responsabilidades públicas que trabajan muchísimo para mejorar el bienestar de la gente, el procurar superar la crisis, el procurar adoptar medidas para que la gente no se quede en paro y pueda hacer frente a sus hipotecas, a sus préstamos, etcétera, a poder llegar a fin de mes la cesta de la compra, en fin. Y en eso es lo que se basa gran parte del trabajo de la mayoría de los políticos, no en esas ovejas negras que pueden aparecer de vez en cuando y que a todos nos ruborizan, desde luego. Pues muchas gracias tanto a don Aurelio Abreu como a don Alfredo Belda. También está invitado don Antonio Alarcó, senador del Partido Popular por la isla de Tenerife. No ha podido asistir por obligaciones precisamente contraídas en su grupo de la Cámara Alta. Queremos reiterar ese agradecimiento y a ustedes y también a los que nos siguen en los programas. Recordarles que si quieren participar no dejen de hacerlo a través del correo electrónico y finalmente, bueno, pues desearles como siempre, tanto a ustedes como a ustedes, que sean felices en la medida de lo posible.